Durante los años 80, mientras Estados Unidos se proclamaba defensor de la democracia y la lucha contra el comunismo, su propio gobierno orquestaba una operación clandestina que terminaría siendo uno de los mayores escándalos de la historia reciente del país. Armas secretas, financiación ilegal de guerrillas, rehenes, mentiras y una trama que parecía sacada de una novela de espionaje. Este es el caso Irán-Contra, un episodio que dejó al descubierto cómo altos mandos del gobierno de Ronald Reagan manipularon la política exterior a espaldas del Congreso y del propio pueblo estadounidense. Y esta es la historia del caso Irán-Contra. Para entender el escándalo Irán-Contra, hay que situarse en el contexto internacional de los años 80. En plena Guerra Fría, Estados Unidos buscaba frenar la expansión del comunismo en cualquier rincón del mundo, especialmente en América Latina y Oriente Medio. En América Central, la preocupación principal era Nicaragua. En 1979, un movimiento revolucionario de inspiración marxista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, había derrocado y asesinado al dictador Anastasio Somoza Debayle, y los medios no tardaron en hacer eco de la noticia. El nuevo gobierno sandinista tenía relaciones con Cuba y la Unión Soviética, lo que encendió todas las alarmas en Washington. El presidente Ronald Reagan consideraba a Nicaragua un foco comunista que amenazaba la estabilidad de toda la región. Para frenarlo, la administración de Estados Unidos comenzó a apoyar a un grupo armado contrarrevolucionario conocido como los Contras. Estos Contras, sin embargo, eran conocidos por sus abusos a los derechos humanos, y el Congreso de Estados Unidos decidió cortarles el financiamiento mediante una serie de leyes llamadas Enmiendas Boland, aprobadas entre 1982 y 1984. Estas leyes prohibían expresamente a cualquier agencia del gobierno, incluida la CIA, ayudar militar o financieramente a los Contras. Al otro lado del mundo, en Oriente Medio, la situación no era menos delicada. Irán, tras su revolución islámica, en 1979, se había convertido en un enemigo declarado de Estados Unidos, sobre todo después de la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Además, Irán estaba inmerso en una guerra brutal contra Irak, que se extendería desde 1980 hasta 1988, lo que lo dejaba necesitado de armamento. Al mismo tiempo, varios grupos islamistas proiraníes, como Hezbollah, mantenían secuestrados a ciudadanos estadounidenses en Líbano. En este clima de tensión, el gobierno de Reagan buscaba liberar a esos rehenes y, a la vez, encontrar una forma de seguir financiando a los Contras, a pesar de la prohibición legal. A espaldas del Congreso, altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, liderados por el teniente coronel Oliver North, diseñaron una operación encubierta con dos objetivos: liberar a los rehenes en Líbano y seguir financiando a los Contras. ¿Cómo lo hicieron? Vendiendo armas ilegalmente a Irán y desviando parte de ese dinero a los Contras. La operación comenzó en 1985. Aunque Irán estaba bajo embargo, Estados Unidos permitió que Israel le vendiera misiles, y luego repuso ese armamento. A cambio, el régimen iraní presionaría a Hezbollah para liberar rehenes estadounidenses. Los beneficios por estas ventas, alrededor de $30 millones, fueron ocultados al Congreso y canalizados a través de cuentas secretas para financiar a los Contras. Pero no fue la única fuente de dinero. También hubo una tercera vía aún más oscura: el narcotráfico. Diversos informes y testimonios revelaron que facciones de la CIA colaboraron con cárteles de droga como el de Medellín en Colombia y el de Guadalajara en México. Narcos como Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan Mata Ballesteros montaron una red para introducir cocaína en Estados Unidos, a cambio de que parte de las ganancias financiaran a los Contras. Según documentos desclasificados, los rebeldes incluso fueron entrenados en ranchos de los jefes narcos mexicanos, con el visto bueno de la CIA y la complicidad de agentes de la Dirección Federal de Seguridad Mexicana. Stedman Fagot, político nicaragüense y líder del movimiento indígena Miskito, llegó a plantear quedarse con parte de la cocaína para financiar su propia guerrilla. Manuel Antonio Noriega, un general panameño que colaboraba con la CIA, también fue vinculado al tráfico y al apoyo a los Contras. Gary Webb
Fue uno de los periodistas que destapó esta conexión, con su serie de artículos Dark Alliance, publicada en 1996. Webb acusó a la CIA de permitir, y en algunos casos facilitar, la entrada masiva de cocaína en barrios pobres de Estados Unidos para obtener fondos encubiertos. Su investigación fue atacada ferozmente. Su periódico borró los artículos y, en 2004, Webb apareció muerto con 2 disparos en la cabeza. Se calificó como suicidio, aunque muchos apuntaron a que sabía demasiado. A todo esto se sumó la tragedia de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, secuestrado y asesinado en México en 1985. Según exagentes de la misma agencia, Camarena descubrió los nexos entre los narcos y el gobierno estadounidense, y lo pagó con su vida. Señalaron directamente a la CIA como autora intelectual del crimen. El escándalo explotó definitivamente en noviembre de 1986. Primero, un medio libanés reveló la venta de armas a Irán. Luego, un avión estadounidense que transportaba armas y cocaína para los contras fue derribado por el ejército sandinista. Eugene Hasenfuss, uno de los tripulantes capturados, confesó que trabajaba para la CIA. Poco después, Oliver North destruyó documentos clave del Consejo de Seguridad Nacional y fue destituido. William Casey, el director de la CIA, llegó a admitir que estaba al tanto de todo, pero murió un día después de comenzar las audiencias públicas en el Congreso. El Congreso inició una investigación y el presidente Reagan creó la Comisión Tower, que concluyó que, si bien no se podía probar que Reagan supiera todos los detalles, sí se le acusaba de no haber controlado a sus subordinados y de secretismo y desprecio por la ley. En paralelo, la prensa y la opinión pública se dividían. Mientras algunos veían en Oliver North a un patriota, otros lo consideraban un criminal. North fue condenado por obstrucción de la justicia y destrucción de documentos, aunque sus cargos se anularon por tecnicismos. John Poindexter y otros funcionarios también fueron procesados, pero muchos fueron indultados en 1992 por el presidente George Herbert Walker Bush, quien había sido vicepresidente durante los hechos. Muchos de esos personajes regresaron años después al gobierno de George Walker Bush. Elliot Abrams, Otto Reich, John Negroponte y el mismo Poindexter ocuparon altos cargos, como si nada hubiera pasado. Aunque Reagan asumió públicamente la responsabilidad en un discurso en 1987, su imagen quedó golpeada. Su aprobación bajó casi 20 puntos. Aunque increíblemente, logró recuperarse antes de dejar el poder. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.